Muy buenas tardes, mis hermanos. Continuamos con nuestro entrenamiento. El día de hoy me corresponde hablar acerca de quién es un intercesor profético. Entonces, primero, ¿quién es un intercesor profético? Primero, es quien representa legalmente al Padre Celestial delante de los hombres. Segundo, es el que interviene para que la voluntad del Padre se establezca en la tierra. Y tercero, es el que establece la sentencia del juez justo en la tierra. Cuando Dios nos habla acerca de la oración, en la Biblia aparece la palabra palal, que significa recibir un juicio o escuchar la voz de la autoridad que ha hablado para darme una sentencia. Entonces, por esto es que el intercesor profético ora, ¿verdad? Para buscar la sentencia o el juicio del Padre Celestial en la tierra. Buscar que el juicio que el Padre Celestial ha determinado para una persona o un asunto específico se pueda establecer aquí en la tierra. Por eso el Padre permanentemente nos dice orar, ¿verdad? Orar sin cesar, para que busquemos permanentemente el juicio de Dios. Cuando somos representantes del Padre, tenemos la autoridad. ¿Autoridad para qué? Autoridad para comunicar la verdad o el juicio que el Señor establece, o la determinación que el Padre ha tomado acerca de un asunto, ¿verdad? O acerca de una persona. Somos voceros. Nosotros somos los voceros que el Padre, somos voceros que el Padre nos ha autorizado para que demos la determinación o la sentencia que Él ha hecho como un juez justo. Entonces, el intercesor profético es el que establece la sentencia del juez justo en la tierra. El intercesor profético es el que establece la sentencia del juez justo en la tierra. Por ejemplo, cuando una persona es acusada de robo, ¿verdad? Esa persona la llevan ante un juez. Y es ese juez el encargado de dictar la sentencia contra esa persona. Va a determinar si es de acuerdo a las pruebas, él va a determinar si esa persona es culpable, si esa persona es inocente, y si es culpable, cuántos años se va a tardar, ¿verdad? Allí en la cárcel. Es él el que dicta esa sentencia. Entonces, ¿qué hace el juez? Luego que él dé la sentencia, para que esa sentencia se le pueda dar cumplimiento, él envía a los policías o alguaciles con la documentación la documentación donde él da su sentencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa sentencia se pueda cumplir. Entonces, en este caso, nosotros los intercesores proféticos vendríamos siendo como esos alguaciles, como esos policías, ¿verdad? Que somos los voceros. ¿Para qué? Para que la sentencia que el juez justo, que es nuestro Padre, ha dado acerca de un asunto o una persona en especial, pueda hacerse efectiva, se le pueda dar cumplimiento. Se le pueda dar cumplimiento. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar pegados al Padre, ¿verdad? Para conocer su corazón, para conocer su voluntad, cómo juzga el Padre, porque en su palabra nosotros aprendemos todo esto, ¿verdad? Aprendemos a conocer al Padre Celestial. Entonces, para saber cuáles son sus decretos, sus ordenanzas, ¿verdad? Entonces, esto lo podremos ver en Números 21:7, para que lo busquen y con calma estudien allí. Primera de Samuel 2:25 y Esther 4:8. Bueno, vamos a leer una de las citas que se encuentra en Primera de Samuel 2:25.
Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Dice así: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces vemos aquí cómo el Padre ha dado una sentencia, ¿cierto? El Padre ha dado una sentencia de muerte. Ya el Padre había resuelto que esas personas iban a morir. Aquí nos está hablando el Padre sobre los hijos de Elí. Recordemos la historia de Elí, que Elí era el sacerdote y pues sus hijos hacían lo malo ante los ojos de Jehová, y Elí, no les amonestaba con respecto a esta situación, ¿verdad? Entonces aquí el Señor ya estaba tan molesto por este asunto que venía pasando ya hacía mucho tiempo, y ya el Señor había hecho una determinación, había dado una sentencia, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el vocero de esa sentencia que el Padre había dado? El profeta Samuel. El profeta Samuel era ese vocero, era ese intercesor al cual el Padre lo estaba escogiendo para que él pudiera establecer sus sentencias, sus determinaciones que él había tomado aquí, para que se cumplieran aquí en la tierra. Muy bien, entonces el intercesor profético es una persona llamada, es una persona separada, es una persona autorizada, capacitada por el Padre, ordenada y licenciada. ¿Quién llama al intercesor profético? Lo llama el Padre, ¿verdad? El Padre te hace el llamado para que seas tú su intercesor profético, para que seas tú ese vocero. Inmediatamente el Padre te llama, el Padre te separa, te santifica, ¿verdad? Nosotros no nos santificamos, es el Padre quien nos santifica. Recordemos que el propósito de la santificación es separarnos para uso exclusivo. Entonces el Padre nos separa para usarnos exclusivamente para Él. Ya estamos separados para que el Padre nos use exclusivamente para Él. Entonces Él nos santifica. ¿Cuál es el deber de nosotros? Mantenernos en santidad, mantenernos en el propósito que el Padre ha establecido para nosotros como intercesores proféticos. Entonces, cuando el Padre nos llama, nos separa y nos santifica, nos autoriza, ¿verdad? Él nos autoriza. ¿Para qué? Para representarlo aquí en la tierra. Si el Padre no me ha llamado, si el Padre no me ha santificado, entonces yo no tengo la autoridad ni la autorización para representar al Padre en nada, porque Él no lo ha hecho, ¿verdad? Estamos trabajando en vano porque no hemos sido llamados ni hemos sido santificados por el Padre, por eso no tenemos ninguna autoridad. Pero cuando el Padre sí nos llama, nos separa, nos santifica y nos autoriza, entonces el Padre viene a capacitarnos. Él viene a capacitarnos, pero no es una capacitación de solo obtener conocimiento, no, es una capacitación sobrenatural, es una unción especial que el Padre coloca sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que Dios mandó, que el Dios manda, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen muchos conocimientos, saben demasiado, ¿verdad? Pero no tienen la unción, o sea, no están capacitados, tienen el conocimiento, mas el Padre
no los ha capacitado. ¿Por qué? Porque la capacitación que el Padre nos da es una capacitación sobrenatural y es a través de la unción que el Padre deposita en cada uno de nosotros. Luego de esto, dice que el intercesor profético es una persona ordenada. Es Dios quien ordena que seamos nosotros esos intercesores proféticos, más nadie. No es el hombre quien te escoge, quien te llama y quien ordena que tú seas un intercesor profético. No, es Dios. Es Dios quien te ordena para que tú seas el intercesor profético, quien te da licencia para ejecutar la obra del reino de Dios. ¿Ya? Si tú no cumples estos requisitos de ser llamado por el Padre, de que el Padre te santifique, de que el Padre te autorice, de que el Padre te ordene, que el Padre sea el que te capacite y que el Padre sea el que te dé la licencia para que ejecutes, la obra del reino, tú no puedes ser un intercesor profético. Listo, entonces vemos que por la mediación de Yeshua, nosotros hemos sido habilitados para representar el reino, hacer justicia, establecer la voluntad del Padre en la tierra, resolver problemas, suplir necesidades conforme a la palabra del Señor. Es por medio de la mediación de Yeshua. Por medio de la mediación de Yeshua es que nosotros somos intercesores proféticos. Es por la mediación de nuestro Mesías que nosotros somos intercesores proféticos. Acerca de esto, de que Jesús es el mediador en la Biblia, ¿verdad? Todo está escrito en la Biblia y por ella es que nosotros debemos regirnos. Entonces les voy a dar unas citas bíblicas para que las anoten y puedan estar buscando con calmita y puedan estudiarlas. La primera está en Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Hebreos 7:25. Hebreos 4:14 y Hebreos 8:6. Ahora vamos a leer qué nos dice Primera de Timoteo 2:5 y nos dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces vemos aquí claramente que el Padre nos dice que el único, no tenemos más, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que Él vino y se dio en rescate por cada uno de nosotros. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Le dio esa potestad, esa autoridad para Él ser ese mediador, ese representante legal, ese abogado que nosotros tenemos ante nuestro Padre Celestial. Y a causa de esa mediación que Jesús hace, es que nosotros somos intercesores proféticos. O sea, Jesús es el mediador de nosotros ante el Padre. Y nosotros, los intercesores proféticos, somos representantes legales de Dios aquí en la tierra. ¿Ante quiénes? Ante los hombres. Somos los encargados de escuchar la voz del Padre, escuchar los justos juicios del Padre, las sentencias que el Padre da para que se puedan establecer aquí en la tierra, para que se pueda dar cumplimiento a su palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, mis hermanos, eso es todo lo que hoy venía a darles a ustedes acerca de quién es un intercesor profético. Espero que haya quedado claro,
que somos llamados, apartados, ¿verdad? Por Dios, para Él usarnos, para establecer su voluntad, para establecer sus sentencias, las determinaciones que Él ha tomado, sus justos juicios aquí en la tierra, ante los hombres. Amén. Bendiciones, mis hermanos.